Aquí les traigo el estreno del tercer capítulo de la temporada 4 de la serie Matarife. Recordemos que esta serie busca revelar todas estas verdades ocultas sobre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Se tenía planeado el estreno para el día 5 de abril, pero resulta que hay personas intentando acceder a las cuentas de Matarife, tratando de entorpecer el estreno de esta serie, porque claramente incomoda a los más poderosos del país y a dos candidatos presidenciales que buscan perpetuar el poder político de la oligarquía en Colombia. ¿De dónde viene la inmensa fortuna de Abelardo de la Espriella? Es una pregunta que muchos se han hecho. Uno podría decir que de la mafia para la que ha trabajado, pero concuerdo en que sería una respuesta vaga. La plata de Abelardo, el plante duro inicial de este abogado traficafallos, viene de juntar un par de puntas. Las relaciones de Abelardo papá con el narcoparamilitarismo armado y político y la institucionalidad representada especialmente por el alto gobierno del Matarife, el Congreso y la Fiscalía. Todo empieza precisamente por la fundación mandada a constituir por uno de los mecenas protectores de Abelardo, su buen amigo de toda la vida, Salvatore Mancuso. FIPAS se llamaba la ONG, cuya función principal estaba en realizar foros a nivel nacional con el fin de eliminar la extradición de paramilitares y reclutar jóvenes con intereses políticos interesados en hacer parte de la tropa burocrática del paramilitarismo. La fundación era costosamente financiada por las autodefensas y hacía parte de su estructura administrativa, al punto que hizo parte del orden del día del acuerdo entre políticos y paramilitares de Santa Fe de Ralito. Mancuso necesitaba al mando de dicha fundación a alguien de su entera confianza. ¿Y quién mejor que el joven abogado, hijo de su buen amigo de la Espriella, el Viejo? Y es Abelardo Jr. quien desde ese momento empieza a ser un ejecutivo junior del paramilitarismo y uno de los principales voceros de la violenta filosofía genocida con la que tanto se identifica. ¿Cuál ha sido el vínculo suyo con el señor Abelardo de la Espriella? Yo conozco a Abelardo desde que somos muchachitos. Luego Abelardo estudió Derecho y hemos seguido siendo amigos, desde hace muchísimos años. La formación de los jóvenes que promoverían el movimiento genocida del Matarife estaba a cargo de Ernesto Báez, comandante paramilitar, ideólogo y director político de las autodefensas. La fundación proyecta a Abelardo como palabrero de las AUC con los diferentes estamentos estatales y logra que el Matarife, como presidente que era, incluyera a uno de sus compinches en la terna para fiscal que muy generosamente le propuso a la Corte Suprema de Justicia. Ya en la Corte, los magistrados, de acuerdo a las palabras del mismo Mancuso, estaban arreglados por el sistema paramilitar para que eligieran a Mario Iguarán, aquel amigo del alma del abogánster, como el nuevo fiscal general de la nación. El más opcionado de todos, de hecho, era Jorge Pretel. Sin embargo, en algún momento se nos pide que apoyáramos a Mario Iguarán porque había sido, venía de ser o era en ese momento, no recuerdo, viceministro de Justicia, había sido viceministro de Sabas Pretel, creo. Juntos, Iguarán y de la Espriella, en calidad de honrosos padrinos, acompañaron al altar a Sabas Pretel de la Vega, parapolítico que arregló con Yidis la reelección del presidente Matarife, pero que para lo que aquí nos ocupa fue quien, de parte de Álvaro Uribe y siendo ministro del Interior, mandó de razonero a José Félix Laforí, expresidente de Fedegan, tuerca institucional del paramilitarismo y ladrón de los subsidios a campesinos del robo estatal llamado agroingreso seguro,
a la mismita casa de Salvador Mancuso para que éste se encargara de que la corte nombrara a Iguarán, ese fiscal que era el gran amigote, ficha de las Espriella. Esa boda es la representación simbólica del nudo que une los tres hilos. El ministro del Interior, es decir, quien se comunica con los congresistas, el fiscal y el abogánster que se llenó de plata llevando las negociaciones de penas y los procesos contaminados de esos congresistas mafiosos, con la misma fiscalía a la que sus mecenas del paramilitarismo armado le habían puesto el fiscal. Y esa fábrica de preacuerdos y absoluciones, repleta de fiscales desganados que montaron entre Iguarán y el abogánster, fue la que lo empezó a llenar de plata. Las tuercas aceitadas del aparato funcionaban como el mecanismo de un reloj y era el abogánster el encargado de darle cuerda. Los políticos investigados por parapolítica le entregaban la tula a Abelardo, al que en la fiscalía le extendían un tapete rojo. Con un par de sentadas cuadraba el preacuerdo y como arte de magia, con los polvos de la Espriella Style, ese político que era pieza esencial del más cruel aparato criminal de la historia latinoamericana, ejecutor de masacres devastadoras en las que picaban hombres y mujeres con motosierra, de homicidios selectivos, de líderes sociales y magnicidios que ensombrecieron el inconsciente colectivo, salían con risibles condenas que los tenían un par de años muy bien atendidos en lujosas casas fiscales o en el Nogalito. Así le decían porque la gran mayoría de casta de políticos asesinos eran socios del bien conocido Club El Nogal. De la Espriella fue beneficiado en causa propia por esta industria manufacturera de fallos de la Fiscalía, institución de la que se había adueñado su parcero y asociado dentro del mecanismo, el fiscal del paramilitarismo Mario Iguarán. La Fiscalía de la época, como aparato al servicio de los ejércitos genocidas, terminó archivando y precluyendo varios procesos en los cuales a Abelardo de la Espriella los indicaban de graves delitos. La declaración de Eber Velosa, HH, es una entre las decenas que lo señalan no como el litigante, sino como pieza clave del paramilitarismo de la época. Específicamente, los indica de ser el enlace del paramilitarismo y la institucionalidad corrupta y lacaya al servicio de los intereses del sistema genocida. La historia me vuelve a traer al Club El Nogal, porque la enfermedad está localizada y es sintomático que precisamente esta mole imponente que llegó a albergarme como socio desde muy joven y de la que me echaron hace 8 años por escribir artículos en los que denunciaba las cochinadas que hacían sus socios, fuera el albergue de lavadores de activos, narcotraficantes, paramilitares y de la casta más peligrosa de políticos y empresarios corruptos. El Nogal fue fundado por una jauría de burócratas de provincia, investigados y condenados algunos, amigos todos del Matarife y del ideólogo fascista y promotor del paramilitarismo, el exministro del Matarife Fernando Londoño, otro de los altos funcionarios zampones de Uribe que terminó condenado por corrupción. El Nogalito era el primoroso complejo anexo a la cárcel La Picota que el expresidente Álvaro Uribe les construyó a los políticos paramilitares. Esa sede del Club El Nogal estaba dotada de gimnasio y 4 chefs que a esos homicidas de corbata les preparaban desde delicias criollas hasta rebuscados menús de algún restaurante internacional. Ahora les pregunto, ¿se dan cuenta de cómo funcionaba el sistema? Impecable, insonoro e incoloro, y con tanto perfume que nada quedaba del olor a mierda. El paramilitarismo y el Estado, sus 3 ramas cooptadas por la delincuencia. El gobierno, desde el presidente y sus ministros hasta policías y soldados masacradores. La justicia también,
desde la Corte Suprema hasta investigadores del CTI y fiscales regionales, y el Congreso en su mayor extensión, liberales, conservadores y uribistas como delegados de la oscuridad que llegaron a mandar en representación del narcotráfico y el paramilitarismo. Todo funcionaba en perfecta operancia mecanizada, dejando millares de muertos maquillados de impunidad, regados por todo lado. Y en el centro de todo, él, de las Aspriella, el abogánster. Él era el nudo que lo enredaba todo.